Señal directa. Les recordamos las formas de hacer contacto. Señal informativa a través de Facebook o @SEInformativa si usted utiliza la red social vía Twitter. Vamos a la charla aquí en Foro. Saludamos con mucho gusto a Osvaldo Barragán. Él es candidato para dirigir el CCIJ, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y si mal no estamos con ustedes, estamos cumpliendo esta misión aquí en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 de traer a todos los candidatos a presidir esta cúpula empresarial. Usted viene de Careintra, del sector plásticos. Así es, hace unos meses era presidente de la Cámara en la transformación del Estado de Jalisco. Oiga, ¿y por qué quiere coordinar el CCIJ? Bueno, pues una pregunta bastante interesante, pero lo que me interesa de esta posibilidad es, el Consejo de Cámaras es la cúpula industrial más importante en el Estado, entre otros motivos, pues porque aporta 30% del PIB del Estado y más del 40% del empleo formal. Esto nos da una capacidad de diálogo y de representatividad muy importante y quiero tener las tablas para poder dirigir y bueno, estamos ahorita en este proceso para que el próximo 11 de noviembre haya un nuevo coordinador electo. En este caso, bueno, pues le hemos venido narrando a nuestra audiencia también pues la importancia que juegan las cámaras, o jugaban, ya no lo dirá usted, en un estado donde se caracteriza primordialmente, al menos la zona metropolitana de Guadalajara, por ser más comercial que de tipo industrial, aunque esto es verdad que ha venido cambiando en los últimos años. ¿Qué relevancia en este contexto están jugando ahora mismo las cámaras empresariales aquí en Jalisco? Bueno, efectivamente la configuración de Jalisco es muy particular, a diferencia del estado de Nuevo León, por ejemplo, que es totalmente industrial y poco comercial. Sin embargo, el crecimiento de la industria ha sido latente. Hay sectores que nos caracterizan de una manera muy particular. Un ejemplo claro es el sector electrónico. No por nada Jalisco se considera el Silicon Valley del país. Y otros sectores que han ido creciendo, el sector del plástico es muy importante, el sector del sector alimenticio es muy importante. Son sectores, el mueblero es el sector líder a nivel nacional. Entonces Jalisco va tomando algunas características que considero importante y la labor de las cámaras es primordial. Sin duda que somos ese actor de diálogo con el gobierno del Estado y en este caso también del Poder Legislativo para tratar de hacer que finalmente se traduzcan en políticas públicas los requerimientos de la industria a favor de la generación de un mejor desarrollo económico y generación de empleo formal, que finalmente creo que son nuestros dos grandes retos. Oiga, la industria ha tenido problemas de antaño y otros nuevos. Y entre los antaños están como que no se puede compaginar o a lo mejor no en todos los sectores, pero en el caso del empleo. Nuestra compañera Georgina García Solís ha venido haciendo un trabajo interesante en ese sentido, pero los trabajos siguen siendo malos y muy mal pagados, tanto por la industria como por el comercio y el sector servicios. Claro. ¿Qué hacer ahí? Y si el CCIJ tiene pues en planes hacer otro mecanismo, porque bueno, pues sin la mano del empleado, del empleador, pues ustedes tampoco avanzan. No, sin duda que, pongo un ejemplo claro, hoy Jalisco tiene números importantes, es líder en generación de empleo formal a nivel nacional, hay que reconocerlo, y mucho de esto se debe a la labor de la industria, al papel que le corresponde. Sin embargo, reconocemos que el empleo no es el mejor pagado y hay que entenderlo de esa manera. El Consejo de Cámaras tiene a su vez una asociación ligada al Consejo que se llama Red Activo Sustentable, que me toca ser vicepresidente de la misma, y estamos trabajando para que la industria tenga prácticas de responsabilidad social empresarial y entre ellas el trato humano, los derechos humanos, tener empleos mejor remunerados, con mejores condiciones salariales es importante. Creo que el primer reto es generar empleo porque finalmente se necesita. O sea, estamos por abajo, aunque de la demanda, aunque seguimos teniendo números importantes. Ahora el siguiente paso es hacer que ese empleo sea mejor remunerado y hay un compromiso de la industria, aunque finalmente es un asunto de conciencia. Y creo que es un compromiso que hoy tenemos y que estamos por abajo de las expectativas y es un asunto que hay que reconocer. Osvaldo Barragán, en caso de llegar a ser el próximo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, ¿cuál sería esta interlocución que usted llevaría a cabo con el gobierno particularmente? ¿Cuál sería la gestión que usted haría para el sector industrial? Y lo mismo ante el Congreso del Estado. ¿Qué planes o qué proyectos tiene dentro de su plan de trabajo en esta interlocución de la que ya hablábamos antes? Mira, la relación tiene que ser muy estratégica.
Hoy en lo particular tenemos una configuración partidista bastante sui generis, un gobierno de un color, en el Ejecutivo me refiero, y una zona metropolitana en otro sentido. Necesitamos, obviamente, es un organismo apartidista totalmente, más no apolítico, porque finalmente nos dedicamos también a ese tema, a tratar de generar diálogos maduros. Requerimientos de la industria, sin duda es que hay muchos. Desde luego yo pensaría por el tema presupuestal. Hay una realidad que Jalisco no puede negar. El fomento, el fomento económico a los proyectos productivos está por abajo de las expectativas. Esto es reconocido por el propio gobierno. Las bolsas económicas a las que tenemos participación siguen siendo por 1/3 de lo que en otros gobiernos estatales normalmente sucedía. Entonces ahí tenemos un reto importante. Aunque hemos recurrido a la gestión federal y la Secretaría de Desarrollo Económico nos ha acompañado en esa gestión, es más difícil adquirir bolsas federales que bolsas estatales. Entonces, un requerimiento sería tener más presupuesto, no a favor de las cámaras, a favor de las empresas ligadas a las cámaras. Pues hay que decirlo, ¿no? O sea, finalmente son apoyos que terminan aterrizando en la industria. Y de los emprendedores también, ¿no? Y de los emprendedores, ¿no? Hay un Instituto Jalisciense del Emprendedor, pero también tiene muy poca bolsa. Entonces, hay que entender que hoy el reto del emprendedor es eso, tratar de pasar de emprendedor a empresario. Eso tiene que ir acompañado de recursos públicos o al menos de créditos blandos que le permitan al emprendedor salir adelante, entre otro tipo de objetivos. Creo que hoy la innovación en el Estado es un asunto que se está volviendo cultural y es muy importante. Eventos como la Cumbre de Negocios nos dicen que en la agenda del gobierno ya entendieron que la innovación es parte de este proceso de desarrollo. Y los empresarios industriales específicamente encantados con que esto suceda así. Necesitamos fortalecer y fomentar la certificación de las empresas pymes para que se encadenen con las tractoras, que es muy importante porque tenemos requerimientos de calidad que actualmente muchas de las pymes no pueden cumplir. Y creo que el fomento a la exportación es un tema muy importante. Por último, yo plantearía nada más aprovechar la modificación que hubo en la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado, en la reciente legislatura, donde dice que el 50% de las compras que ejecute el gobierno son obligadamente para empresas jaliscienses. Ahí tenemos un área de oportunidad muy grande porque estamos hablando de una bolsa mayor a los 15,000 millones de pesos anuales que hoy por obligación tienen que ser adquiridos en productos y servicios para empresas locales, y eso va a generar una inyección de economía importante y seguramente va a detonar en la reactivación del mercado interno y, ¿por qué no, la creación de empleo formal mejor remunerado? Oiga, señor Barragán, usted hace un momento habló de la Cumbre de Negocios y en las últimas semanas Jalisco ha sido la capital de los negocios. Se han venido anunciando pues inversiones importantes por parte de firmas extranjeras y como que la China viene con muchísima fuerza. Claro. ¿Qué tanto les afecta a ustedes, precisamente, a la industria local, el que venga este tipo de industrias que, volviendo al tema del empleo, son las más empleadoras, pero no las que mejor pagan? Hoy curiosamente tuvimos sesión en el Consejo Directivo del CCIJ y dialogamos sobre este anuncio de una posible llegada de un grupo de empresas chinas para traer finalmente una especie de clúster chino al sector electrónico. Y hubo posturas en ambos sentidos. La mayoría lo ve positivo en el sentido de lo que pueden venir a aportar, ¿no? En generación de empleo, las estadísticas y, ¿por qué no?, inyección de recursos extranjeros importantes. Más sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado porque hay que entender que las empresas chinas o la industria china de repente no tienen prácticas correctas de competencia internacional, y eso había que verlo porque seguramente podrá haber sectores sensibles, y estoy hablando de los tradicionales, esto es el sector textil, vestido, calzado, mueble, que son generalmente los que más sufren con esta competencia. No conocemos bien a bien cuál es el tipo de industrias que se van a instalar ahí, ¿no? Porque el sector electrónico ya manifestó hoy en la mañana que están a favor de que lleguen, si fueran para el sector electrónico, están de acuerdo en competir con ellos, ¿sí? Porque de alguna manera ya están encadenados con ellos. Había que ver si de estas inversiones algunos no corresponden a industrias tradicionales, que es donde puede haber algún problema. Preguntarle también cómo se ha ido transformando las cámaras industriales o las cámaras en términos generales en nuestro estado. Hasta hace algunos años todavía, pues estas cámaras un poquito más, digamos, cerradas en el sentido de que están más abocados a temas de la industria. Y últimamente, en los últimos años, incluso en los últimos sexenios, hemos visto a muchos de estos empresarios saltar a la política. ¿De qué manera le ha cambiado el rostro esta situación a los grupos empresariales? Mira, yo creo que es algo delicado.
lo digo así también con todas las letras, se ha vuelto un trampolín natural, pero creo que tiene que ver con los liderazgos. Lo que no podemos hacer, los que estamos al frente de una cúpula, es ser representantes empresariales y también al mismo tiempo aspirar a un cargo público. Eso creo que es totalmente inaceptable. Más sin embargo, después de acabar el proceso, cada quien decidirá en lo particular. Yo en lo particular no tengo intenciones, no me veo como servidor público, y lo digo desde ahorita, porque he tenido algunas invitaciones y no las he aceptado. Más sin embargo, yo creo que los industriales nos tenemos que deber a la industria. Yo creo que no mandamos un buen mensaje. Aún así, a tiempo pasado, aunque hayan pasado meses de haber dejado el cargo, después jugar a ser servidor público y entrar en la otra cancha, valga la expresión, porque finalmente creo que no somos congruentes con lo que estamos. O sea, la industria tiene que defender sus intereses legítimos y esos generalmente no están del otro lado. Yo creo que tenemos que ser íntegros en ese sentido y no ser tentados. Además, yo creo que como industriales tenemos muchos retos que cumplir como para pensar que del otro lado podemos hacer algo más importante. Creo que también esto tiene que profesionalizarse pronto y no caer en esas tentaciones que yo respeto a los otros, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí están. Señor Osvaldo Barragán, mucho éxito. Muchas gracias por la Mucha suerte, invitación. muchas gracias y estamos al pendiente. 11 de noviembre, ¿verdad? 11 de noviembre habrá elecciones y habrá un coordinador electo. Y ahí estarán cámaras y micrófonos de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Una brevísima pausa y regresamos en 2 minutos.